Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Os vamos a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y del kit electrónico en este Mazda CX-30. Para asegurarnos de que podemos realizar el montaje correctamente, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario. En este caso vamos a montar una bola desmontable horizontal. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Quitaremos también el refuerzo metálico que va detrás de este y colocaremos el enganche en su lugar. Para empezar, retiraremos las tapas que cubren los tornillos. Retiraremos los tornillos con cabeza Phillips. En la parte inferior retiraremos 2 tornillos a cada lado y 2 grapas en la zona central. En los pasos de rueda retiraremos las grapas que sujetan tanto el paragolpes como esta moldura de aquí, que también tendremos que retirar. Con la ayuda del sacagrapas iremos retirando las grapas que nos encontraremos sujetando la moldura. Abriremos la puerta y retiraremos las grapas que sujetan la moldura. Como podéis ver, tenemos grapas de diferentes tamaños que la sujetan tanto en la aleta como en el paragolpes. Ahora retiraremos la grapa que tenemos sujetando también el paso de rueda y aflojaremos este tornillo. Realizaremos los mismos pasos que hemos hecho en el lado izquierdo. Retiraremos el paragolpes. Previamente habremos desconectado cada uno de los conectores de los sensores debido a que en este vehículo no dispone de un conector único. Como os decía al comienzo del vídeo, retiraremos el refuerzo metálico. Quitaremos las 4 tuercas a ambos lados que lo sujetan. El refuerzo ya no se utiliza. Como podéis ver, los orificios para sujeción de las piezas laterales están tapados. Tendremos que retirar el adhesivo que los cubre. Ya hemos retirado los adhesivos de ambos puntos. Este lo podéis ver por el hueco de la llanta que está por delante del amortiguador. Y en el lado derecho también veréis descubiertos los orificios aquí y aquí delante del amortiguador. Introduciremos las piezas por el lateral. Pondremos los tornillos de 12 con la arandela, como veis aquí, arandela Grover también incluida. Y como podéis ver también el otro tornillo que tenemos más hacia la parte delantera del vehículo. Introduciremos la pieza también en el larguero izquierdo y pondremos los 2 tornillos en el lado izquierdo. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Los tornillos que van en la parte del tubo son de 12 con arandela Grover. Y los tornillos que van pasantes van con la tuerca por detrás. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a darles el par de apriete. En este caso, al ser tornillos de 12, les daremos un apriete de 87 Nm.
Dos opciones tenemos en cuanto al kit electrónico. Podemos montar el Aragón Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos y pasando un positivo hasta la caja de fusibles delantera. O, como en este caso, que vamos a montar el kit específico, que irá conectado también a las señales de los pilotos, como vamos a enseñaros ahora, pero con la diferencia de que gestiona tanto el sistema de frenado automático como la desconexión de la antiniebla. Para el montaje de esta instalación electrónica os recomiendo que pasemos el cableado del interior hacia el exterior. Para ello tendremos que destapizar el interior del maletero. Para el desmontaje del tapizado tendremos que quitar ambas grapas centrales. Para retirar el tapizado lateral también tendremos que quitar estas anillas de sujeción de carga. También quitaremos las del lado derecho. Retiraremos este tapizado y toda esta parte interior. Retiraremos la moldura y a continuación las grapas que sujetan las esquinas del tapizado. Venga, quitamos esta parte. Retiraremos también este otro lado. Pero aquí tendremos que tener más cuidado porque tenemos el conector de la luz que vemos aquí. Desenchufamos. Y por último, quitamos el tapizado, lo retiramos y vemos que en esta zona de aquí tendremos hueco para poder alojar nuestra centralita electrónica. También retiraremos este plástico. De esta forma aprovecharemos la goma del vehículo para sacar el cableado hacia el exterior. En la goma realizaremos un orificio para sacar por aquí el cableado. Tener mucho cuidado con el cable de no dañarlo. Y como os decía, pasaremos el cable del interior hacia el exterior. Como podéis ver, hemos sacado por aquí el cableado y siguiendo el cable original del vehículo lo hemos puesto hasta nuestra base de enchufe. Lo dejaremos con suficiente holgura para colocarla posteriormente. En el interior, como podéis ver, hemos pasado el cableado y puesto la centralita aquí. El bypass de los pilotos, tal y como nos marca la instalación, en el lado derecho hemos hecho exactamente igual y nos queda de la siguiente forma. Estos dos cables, que serían los que nos marcan las instrucciones para la centralita del Partronic, que es esta de aquí, y estos tres cables que corresponden a la señal de marcha atrás y el corte de la antiniebla. Esta es la ficha que nos marca el fabricante, que tendremos que conectar los dos cables para la desconexión de los sensores. Extraemos el conector, levantamos la pieza plástica que hace que nos deje meter el cableado. Metemos los cables en su posición, teniendo en cuenta que va el cable marrón blanco en la posición M3 y el cable marrón en la posición N3. Cerramos y lo volvemos a conectar. Tal y como nos marcan las instrucciones del fabricante de la instalación, tendremos que localizar en este cableado el cable rojo, que pertenece a la señal de antiniebla, y el cable violeta para la señal de marcha atrás. El cable violeta lo hemos conectado con el cable negro-azul, que es la señal de marcha atrás, y el cable rojo le hemos efectuado un corte, y se nos quedan dos partes. Esta parte de aquí, que es la que va hacia la parte trasera del vehículo, es la que corresponde a la bombilla, y esta parte de aquí, que va hacia la parte delantera del vehículo, corresponde al interruptor. Si nos fijamos en las instrucciones, en la parte que va al interruptor llevará el cable gris amarillo y la parte que va a la bombilla el cable gris azul. Y nos quedará de esta forma: cable gris amarillo conectado al interruptor y cable gris azul conectado a la bombilla. Realizado todo el conexionado del cableado en esta parte trasera, pasaremos los positivos hacia la parte delantera. En la parte delantera, junto a los pedales, nos encontramos con la caja de fusibles. Hasta aquí hemos traído el cableado. Sobre el zócalo de fusible que tenemos libre,
conectaremos el cable de alimentación de la centralita. Sobre el otro hueco libre conectaremos el fusible de 15 amperios de alimentación del positivo directo. De esta manera quedan conectados ambos positivos. Con la ayuda del tow bar tester comprobaremos que todo funciona correctamente. Nos quedará realizar el recorte en el paragolpes. Como veis, lo tenemos marcado, siguiendo las instrucciones y teniendo muy presente el tipo de bola que estamos montando. En este caso voy a realizar el corte con la ayuda de una sierra circular. Y con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte. Volveremos a colocar el paragolpes. No os olvidéis de enchufar todo el cableado. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos de 1065. Pondremos las tuercas y la base de enchufe la dejaremos colocada ahí con un poquitín de inclinación para evitar recortar el paragolpes. Y así finalizamos el vídeo de este Mazda CX-30. Hasta el próximo vídeo.